Las pinturas que yo elijo son las que más representación tienen en el estudiante, por lo menos haberlas visto, y lo segundo es que tienen una geometría fantástica. Y eso está todo trazado, está dibujado. Entonces cuando yo tengo la historia del pintor, la conmoción de la temática, la información de la sociedad, y más encima todos los trazados geométricos, estéticos, de los colores, de la fundamentación de la tipología y de la técnica, entonces ya sencillamente me atrevo a pintarlo porque sé que no me va a quedar igual y sé que no me va a quedar jamás parecido, ni lo más cercano a la fantasía de la verdad de ella, pero se va a poder reconocer. Ya, yo creo que también es importante cuando hablamos del proyecto del investigar el arte, es investigar la civilización, investigar el personaje pintor, investigar el personaje agredido, que es la imagen que está en la pintura. Pero cuando uno descubre la sociedad y descubre la historia a través de esta imagen congelada, presente, y que en alguna medida, en muchos casos, no es una fotografía, es una escena que el pintor decide componer con un valor en la estética de su momento, en el pintar muy preciso o en el pintar muy no preciso o en el pintar muy chorreado, y eso entonces tiene una condición de continuidad histórica en que ratifica su momento del comunicar. Entonces cuando esta investigación estudia temáticas que están en los museos y estudia pintores que están en los museos, la razón por la que estas obras y estos temas coinciden desde la visión de un arquitecto, como yo soy, y especialista en enseñar la tridimensión, es fantástico este empoderarse en que la tridimensión o la topografía de estas pinturas hacen que uno de repente llore o que de repente la emoción se te prenden todos los radares y uno entra en la pintura. Entonces la idea ahora es mostrar las pinturas que fueron elegidas, que fueron 18 pinturas. La primera dice John Fouquet, de 1420, y se llama La Virgen con el Niño y Ángeles. Existe la razón de encontrar la arquitectura en la bidimensión de las pinturas, reconociendo la geometría, los trazados y un poco la topografía. Y si yo muestro la balsa de las medusas, quisiera entonces contar que fue pintada en 1819 por John Louis Theodore Géricault. La balsa de las medusas mide 2,60 por 3,25, se encuentra en París, Francia. Aquí aparece distintos prismas
que están definiendo la razón geométrica, aparece como una tela de araña que define en dónde están los muertos, en dónde están los que no han muerto y en dónde están los que aún les queda energía para llamar en esta esfera del océano completo, con un pañuelo que es casi como la camisa de alguien, y la mueve en un poste y la tiene que ver alguien al infinito, porque no se sabe si viene alguien que los pudiera ver, pero ahí siempre moviendo día y noche, pidiendo socorro. Como el corazón es al cuerpo, el cuerpo es al centro del mundo y el hábito es la casa natal en el enseñar. Y nunca olvidar la casa inolvidable desde la arquitectónica del arte en su historia humana. Entonces, esto es incorporando el valor, reforzando la sociedad por la vida en la incógnita del investigar como un valor oculto, dado por el silencio inesperado de generaciones tras generaciones en el planeta Tierra, descubriendo que el dibujo y el pintar es un lenguaje anterior a la palabra. La composición de la balsa Las Medusas está en 3 prismas. Uno que corresponde a los tensores que sostienen el mástil principal de una plataforma en madera que es la balsa, y otra línea horizontal que ratifica la posibilidad del encuentro, de la salvación por si alguien los pilla después de meses en el mar, en el océano. Y hay otro prisma que corresponde al paño, que es el movimiento constante de solicitar ayuda en una torre de humanos, que en la parte inferior están los que no resistieron el frío y la falta de alimentación, y esta torre se conforma con otros que tuvieron la energía y ayudan a sostener a esta persona en el máximo altura, y se juntan los 2 triángulos. Y hay otro triángulo que corresponde entre ellos por la zona de los que están en estado atroz, en estado caótico y en estado de distintas energías. Es importantísimo entender la definición de la plataforma madera sobre el océano, en donde la potencia de esta construcción son durmientes. Entonces, ¿cómo lo hago para que parezcan al tamaño y a la velocidad? Teniendo potes con distintas tonalidades del café, que son las maderas, y mucho alcohol. Entonces el acrílico corre, uno pinta con mucho jugo de acrílico, y a medida que se va corriendo este agua, alcohol, se toman distintas bases de café para generar la tridimensión de estos palos. Entonces esos detalles van apareciendo, se van acercando, y cada vez con más detalle, con más suavidad, y a veces con el cuerpo, y al final uno tiñe el tostado del cuerpo por sobre todo esto y está terminado. Estamos en una etapa anterior al terreno. Eso sería como el proceso.
La cultura es la que define el esbozo de estar en el papel en blanco, y la cultura, o lo que es la información que uno tiene en el interior, es la que concreta ese esbozo de esa idea que parece que está, y de esa información o de esa imagen. Entonces, imagen, idea, información. Entonces, cuando entra en la arquitectura la emoción, es fundamental entender que quien diseña tiene que saber como prioridad que se va a morir y que va a dejar la arquitectura para los demás. Porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido practicar el oficio de la arquitectura generando tridimensión con un no entender cómo va superponiéndose generaciones tras generaciones tras generaciones, porque nosotros llegamos a la Tierra y está casi todo hecho. Nosotros no necesitamos más que estar. Nosotros solamente necesitamos aire y solamente necesitamos agua. Y sin embargo, hay toda una conceptualización de que necesitamos muchas más cosas, que no es verdad, porque podemos vivir con nada. Hoy día hay que entender que el hombre tiene una particularidad que hoy día hay que agregarle hombre humano. Y yo le agrego hombre humano en la historia. Entonces son las 3 H. Si uno no sabe el pasado y uno no lee el pasado, o no se referencia en el pasado, en lo que se refiere al orden de la composición o al orden de la morfología de las cosas, versus la materialidad, que es lo que realmente consigue la arquitectura hoy día, sobre todo en todos los ecosistemas, no tiene ningún sentido ser hombre, ser humanitario, sin las 3 H. O sea, es hombre, histórico, humanitario, imagen, información, idea. Entonces esas 3 I y esas 3 H son las que yo participo hoy día en lo que Maturana plantea como la confianza del conversar y del vivir. Cuando planteo que es necesario, ya habiendo entendido el subjetivizar de la arquitectura, hoy día, después de toda esta tecnología actual, es necesario objetivizar la arquitectura. Y para objetivizar la arquitectura, lo más importante es entender quién soy yo, si estoy aquí, si participo del espacio, si entiendo el ahora como momento. Y entender el momento significa además entender la situación en la que se encuentra, sea religioso, político o etcétera. Pero la arquitectura depende de un momento preciso. Terminamos la exposición del proyecto Las emociones de la historia de la pintura. Y este proyecto consta de la obligatoriedad de entender que vivimos en la tridimensión, y el proyecto busca la manera de entender lo que es la dimensión, no en el objetivizar, sino más bien entender qué es lo fundamental de lo subjetivo de la arquitectura en el dimensionar la tridimensión. Entonces yo quiero dar 2 claves al respecto. Uno es que si el cielo existe, hay que saber dónde está y dónde empieza respecto de la tierra. Y para eso hay que entender que yo he vivido toda la vida en el cielo, porque el cielo toca la tierra. Y también hay que entender, para tomar las dimensiones, de enseñar en las aulas de lo tridimensional, para los proyectos y para los diseños, es también entender que si bien existe el enseñar el exterior y el interior en la arquitectura, también existe la posibilidad de entender que el espacio es uno solo y el exterior y el interior no existe. Es uno solo. Cuando yo estoy en el útero y salgo, entro al planeta.
Thank you.